¿Qué tal, mis queridos oyentes? Les doy la bienvenida a La Casa 666, un podcast dedicado a llevar el terror a tus oídos, en el que todas nuestras historias son basadas en hechos reales. ¿Tienes algo para contarnos? Envíanos tu relato al correo historias@lacasa666.com, mismo que dejaré en la descripción, o también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Yo soy David y comenzamos. El secreto del abuelo. La historia que les voy a relatar puede ser llamada fantasiosa o calificarse como un invento meramente. Sin embargo, es algo de lo cual tengo recuerdos. Comenzaré por contar el contexto donde se desarrolló este escenario. No recuerdo la edad exacta que tenía cuando esto ocurrió, pero oscilaba entre la infancia y la adolescencia. La casa donde habitaba era grande. Estaba dividida en dos, la casa del abuelo y la casa de mi mamá, y poseía un gran espacio de área verde, el cual mi abuelo utilizaba para sembrar maíz y en algunas ocasiones también plantar árboles frutales, además de tener un corral en el cual criaba ganado, en años anteriores vacas, pero cuando sucedió el hecho que voy a describir, únicamente había conejos y algunos cerdos, a los cuales alimentaba de vez en cuando con maíz y desperdicio. Una parte del corral estaba techada, y era donde resguardaban a los cerdos. Enfrente había una jaula grande en la cual se encontraban los conejos, los cuales se reproducían de manera incontable. Algunas veces los agarrábamos, pero nunca los tuvimos como mascotas. Cabe mencionar que este corral estaba situado en un desnivel, debido a que era una barranca. Durante la noche se escuchaban aullidos de perro de forma inesperada, pero nunca le dimos la importancia como para levantarnos e investigar el motivo. Cierta noche, el abuelo se había ido a dormir, despidiéndose en la parte frontal de la casa donde está la puerta de ingreso, la cual cerró cuando fue a su cuarto, apagando las luces y oscureciendo todo a su paso hasta llegar a su recámara. Frente a su recámara hay una reja que permite el paso hasta el pasillo que conduce al corral. Nosotros nos fuimos a nuestra casa, pero ya entrada la noche, los aullidos se hicieron presentes en medio del silencio sepulcral y la tranquilidad nocturna. Fue entonces cuando decidí salir. Debido a mi insomnio, no tenía nada que hacer, y sigilosamente me dirigí al patio. Entre mis planes estaba dar una caminata. Así que me dirigí a los árboles frutales y después al área donde se encontraba el corral. A escasos 10 metros, algo me llamó la atención. Me percaté que en los corrales estaba encendido un fuego muy tenue, que proporcionaba visibilidad, pero no demasiada. Solo un resplandor rojizo en combinación con las sombras permitía que la imagen de lo que ocurría pudiera apreciarse. Una sensación de miedo me paralizó un momento, mientras observaba a dos figuras que interactuaban en ese corral. La primera era el abuelo, quien sacaba de la jaula un conejo tomándolo por las orejas y lo llevaba hasta la otra silueta, de la cual lo único que se podía apreciar era un par de patas que poseían pezuñas. Por un momento pensé que había comprado algún toro, el cual estaba alimentando, pero al aguzar la vista, logré ver que esas patas eran solamente dos. Estaban cubiertas de un negro pelaje. Pensé en un caballo, pero ningún animal encajaba con lo que estaba observando. El abuelo le entregaba el conejo sosteniéndolo por las orejas, y aquel ser con pezuñas lo recibía con sus manos. Manos que parecían un poco humanas, pues tenían dedos, pero las notables garras deshicieron esa idea enseguida. El rostro no lo pude apreciar del todo, pero débilmente se escuchaba cómo arrancaba la cabeza del conejo mientras la comía y la sangre caía en el piso. Aquel ser trituró los huesos del animal sin esfuerzo mientras el abuelo corría por otro conejo, tomándolo nuevamente por las orejas.
El pequeño roedor pataleaba como si supiera su destino y quisiera evitarlo. Al voltearse para regresar con aquel ser, con el movimiento, la llama pequeña que provenía de una gran vela bailó, y las sombras se distorsionaron dejándome apreciar un poco más del cuerpo de aquel ser. Tenía pelo por todo el pecho, y las gotas de sangre habían caído ahí reflejando un poco la luz. Su cara poseía un hocico prominente y en la parte superior una cornamenta retorcida sobresalió por un breve instante, en lo que la llama se tranquilizaba. Mis piernas temblaron y escuchaba la fuerza de mis latidos dentro del pecho. Traté de no hacer ruido e irme de ahí, pero justo al pensarlo, sentí que aquel ser me miraba. No pude ver sus ojos, pero retrocedí y poco a poco me alejé. Una vez llegando a la puerta de mi casa, entré yendo directamente a la cama. Me cubrí completamente y traté de olvidarlo, pero pasaron un par de horas para que pudiera conciliar el sueño. A la mañana siguiente, aún desvelado, fui a la escuela y cuando regresé a casa, disimuladamente me dirigí al corral. No había sangre, pero sí había cera derretida que se había quedado en el suelo. Pensé que quizás la sangre se había disipado al arrojar agua, pero no pasaría lo mismo con la cera de la vela. Miré a la jaula de los conejos y sin haberlos contado, noté que eran menos que al día anterior. Habían sido el alimento de aquella cosa. Nunca le pregunté al abuelo qué había pasado, qué era eso o quién, pero la imagen, oscura e iluminada por solo una llama en medio de la noche, del abuelo alimentando con conejos a ese ser con pezuñas, terminó quedándose grabada en mis recuerdos de esa época. Actualmente el abuelo no se encuentra con nosotros, pues pasó a una mejor vida, y las respuestas de lo ocurrido aquella noche quedarán selladas por el silencio perpetuo el día de su partida. Y así termina una más de nuestras historias. Nos despedimos desde la casa 666 y esperamos que esta noche las pesadillas no te permitan dormir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Después de todo, es dulce oír la voz del diablo.